El tema que voy a presentar se titula Ojalá. Este es el tema que voy a presentar en esta tarde de recepción del sábado. Y yo creo que todos en alguna ocasión hemos expresado esa frase o esa palabra ojalá. ¿Y qué significa ojalá? Es un deseo, ojalá sucediera esto, es una intención, es decir, ojalá lloviera, estoy deseando que llueva. Es un anhelo. Y en la Biblia se presenta esta palabra, ojalá, en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, el versículo 5, que dice, yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Y aquí está el deseo de Dios, mis hermanos. Ojalá, un ruego, un anhelo, dice, ojalá fueses frío, dice que, o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice la palabra de Dios. Aquí está esa expresión, ojalá. Y vamos a ver de qué se trata este mensaje. Y me voy a centrar en el mensaje a la iglesia de Laodicea. En ese mensaje me voy a centrar. Pero no vamos a abarcar todo el mensaje, sino solamente 2 o 3 versículos de este mensaje de la iglesia de Laodicea. Ya veíamos que ojalá es un vivo deseo, es un anhelo de hacer algo, es un anhelo de que lo dicho a continuación se cumpla. Esta es la palabra griega ofeilo, que en otras palabras, fíjense algo interesante, hermanos, esta palabra ofeilo significa estar bajo obligación. Cuando Dios dice ojalá fuese frío o caliente, es una obligación de serlo, es un deber, es una deuda, es hacer algo que Dios nos está exigiendo a cada uno de nosotros. ¿Quién escribe esta carta? Y quiero que veamos lo que dice Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. Vamos al remitente de esta carta. Y dice ahí, escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. Hermanos, esto de Laodicea todos lo conocemos. Todos hemos escuchado lo que significa Laodicea. Así que no me voy a meter en esto. Solamente quiero ver el remitente que dice, escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. Y dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. Aquí tenemos un mensaje muy interesante. Y bueno, Laodicea sabemos que significa el juicio del pueblo. Ahora, hay algo bien interesante, mis queridos hermanos. Y es que el apóstol Pablo escribió un libro, una carta a la iglesia de Laodicea. El apóstol Pablo escribió esa carta a la iglesia de Laodicea. Pero pasa algo curioso. Lamentablemente, esa carta a la iglesia en Laodicea, hermanos, no la tenemos. Pero miren, ¿cómo es que es cierto que hay una carta a la iglesia en Laodicea? Porque Colosenses capítulo 4, el versículo 16, dice la palabra de Dios lo siguiente. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. El apóstol Pablo escribió una carta a la iglesia de Laodicea. Pero dice aquí la palabra de Dios, cuando esta carta, la que envía Colosenses, miren, yo quiero que nos metamos en esto. ¿Por qué? Porque, hermanos, esto quiere decir que si Pablo le escribió una carta a los de Laodicea y les pidió, fíjense lo que leíamos ahí, cuando esta carta, la que escribió a Colosenses, sea leída, dice, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses. Y que la de Laodicea la leáis también vosotros.
¿Qué es lo que estaba pidiendo el apóstol Pablo? Dice, cuando la carta que envía a Colosenses la terminen de leer, mándensela ¿a quién? A los de la Odisea. De hecho, no había mucha distancia entre una y dos iglesias. Pero Pablo decía que cuando la carta de la Odisea fuera leída allá, la trajeran a Colosas y fuera leída ¿en dónde? En la iglesia de Colosenses. Y aquí sacamos, hermanos, la primera conclusión. ¿Cuál es la primera conclusión? Que los problemas que tenía Colosenses eran similares a los problemas de los laodicenses. Y los problemas de los laodicenses eran similares a los problemas de los colosenses. Entonces, si nosotros sabemos o analizamos lo que dice la carta de los de los colosenses, podremos entender el problema también que tenían los colosenses. Y vamos a hacer algo similar. Hay otro versículo, Colosenses 2:1, dice, quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que nunca, dice, y por los que están en la Odisea y por los que nunca han visto mi rostro. Aquí vemos al apóstol Pablo preocupándose por ellos. Dice, cuán grande lucha tengo por vosotros, o sea, por los de Colosenses. Y dice, y por los que están ¿en dónde? En la Odisea. Hermanos, Pablo se preocupaba por la situación que había en la Odisea. Porque realmente, dice ahí, tengo una lucha por vosotros. Ahora, Pablo no conocía a los de la Odisea y dice, por todos los que nunca han visto mi rostro. Perdón, entonces el apóstol Pablo tenía una preocupación. Pero yo quiero que avancemos un poquito a nuestro mensaje. Vamos a ver acerca de quién es el remitente de la carta de la Odisea escrita en Apocalipsis capítulo 3. Y aquí el texto está subrayado ahí en su pantalla y ustedes lo están viendo. Dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Y menciona un título de ese remitente y le llama, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. ¿Cómo le llama? ¿Le llama el qué? El amén. ¿Cuántos de nosotros sabemos qué significa esa palabra amén? ¿Qué significa? Así sea. Bueno, eso es lo que significa, así sea, así la entendemos. Entonces, cuando decimos que Dios te bendiga, decimos amén. Amén. Pero esto va un poquito más allá. Y el origen de la palabra amén está en Deuteronomio 7:9. Y ahí lo tenemos. Dice, conoce pues, dice ahí, que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dice, conoce que Jehová tu Dios es ¿qué? Es fiel. Esa palabra fiel, hermanos, es la palabra en hebreo amán. Amán, traducida a nuestro español ahí en ese texto de Deuteronomio como fiel. ¿Y qué significa? Miren, esta palabra amán, traducida como fiel, significa levantar, mantener, criar como un padre o un enfermero. Pero abajo está subrayado que también significa fiar, fiel, firme, nodriza, permanente. Entonces, mis queridos hermanos, la palabra fiel es el principio del verbo amán. Y ahora en el griego, a través del griego tenemos la palabra amén. Lo que realmente entonces significa esta palabra amén es apoyar, permanecer, estar firme. Y recalca la idea de una total confiabilidad. Entonces, cuando nosotros leemos
que dice el texto, he aquí el amén, ¿sí? Estamos hablando que el remitente de la carta es alguien confiable, alguien fiel, alguien que nos trata como un padre a un hijo, como una nodriza, como una enfermera cuidaría a un enfermo. Entonces, hermanos, esta carta está escrita por el amén, por aquel, el único que es fiel. Y por eso agrega el testigo fiel y verdadero. Juan capítulo 1, versículo 5 dice, de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados. Aquí habla del testigo que fiel. ¿Por qué es fiel? Un testigo fiel es aquel que representa el carácter del Padre. Cuando entonces hablamos acerca de Jesús, hablamos del remitente de esta carta aquí en Apocalipsis capítulo 3, hermanos, dice, he aquí el amén. Aquel que permanece, aquel que es fiel, aquel que es firme, dice el principio, dice el testigo fiel y verdadero, aquel quien representa el carácter de Dios. Y sigo avanzando. Y miren, el texto dice ahí que también el remitente de la carta se le llama el principio ¿de qué? De la creación de Dios. Ahora, hay algo bien sorprendente, mis queridos hermanos, y es el hecho de que yo les decía que los problemas de Colosenses son similares a los de los laodicenses. Y el apóstol Pablo, este texto del versículo 3:14, el apóstol Pablo lo comenta en Colosenses. Vamos a verlo. Mire, Colosenses capítulo 1, versículos 15 y 16. ¿Qué dice la palabra de Dios allí? Vean cómo es que los problemas que tenía Colosenses eran los mismos de los laodicenses. Y ahí dice lo siguiente: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Miren, qué interesante. Apocalipsis 3:14 en el mensaje a la iglesia de la Odisea dice el principio de la creación. Y aquí Pablo en Colosenses le llama a Jesús el primogénito de la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Algo que es importante notar entonces, que yo les decía que las dificultades acerca de la doctrina que tenían los laodicenses eran similares a los de Colosenses. Y Pablo les recuerda a los colosenses que Jesús dice, ahí lo leímos, Él es la imagen del Dios invisible, y dice, el primogénito ¿de qué? De toda creación. ¿Y qué quiere decir primogénito? ¿Por qué le llama el principio? Hermanos, no porque Jesús haya tenido un origen, no porque Jesús haya un día sido creado, no, sino porque la palabra primogénito significa el principal. Ahora les voy a poner el ejemplo. ¿Por qué? No está en la pantalla. Pero, por ejemplo, ¿qué significa primogénito? Habrá alguien que diga, ahí está, Jesús es el primero. Un día nació, un día no existió y fue el primero creado. Pero no es así. ¿Por qué? El versículo 18 de Colosenses 1 dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio. Y luego dice, el primogénito de entre los muertos. Les hago la pregunta, ¿Jesús es el primogénito? ¿Es el primer muerto? Había otros muertos. Bueno, habla de que resucitó. ¿Jesús fue el primer resucitado? Tampoco. Pero de todos los muertos y de todos los resucitados, Jesús es el principal.
Entonces, cuando dice aquí que Jesús es el primogénito de la creación, cuando dice ahí que Jesús es el principio de la creación, el primogénito es que es el principal de la creación, porque por Él fueron creadas todas las cosas que están ¿en qué? En la tierra. Entonces, mis queridos hermanos, el remitente de la carta de la Odisea es fiel. Es el que representa el carácter de Dios fiel, el testigo fiel y el principal de la creación. Vamos a avanzar. Y hermanos, es un mensaje de alguien que te conoce, porque ahí dice Apocalipsis 3, 15 y 16. Y dice, yo conozco tus obras. Hermanos, ¿habrá algo oculto para Dios? ¿Podemos esconder algo para Dios? Hermanos, quizás alguien puede tener una enfermedad. Quizás yo puedo tener una llaga, por ejemplo. Y puedo vendármela, puedo poner algo y ponerme ropa encima y nadie se da cuenta que yo tengo una llaga. Pero quizás llega un hermano por ahí y me toca, espérate, ¿qué tienes? Se da cuenta que tengo algo. Hermanos, a la gente podemos ocultarle nosotros nuestra situación espiritual. A los hermanos y al pastor le podemos ocultar nuestros pecados, nuestra vida. Pero la palabra de Dios dice lo siguiente. Hay algo oculto para Dios que dice Isaías 66, 18. Porque yo conozco, ¿qué? Tus obras. Tus obras. Y no solamente las obras, sino ¿qué más conoce Dios? ¿Tus qué? Tus pensamientos. Y el libro de Proverbios, mis queridos hermanos, dice, tal es el hombre en su corazón, tal es el hombre en su pensamiento, tal es él. ¿Qué quiere decir esto? Mis queridos hermanos, tú no eres lo que aparentas ser. Tú eres lo que ¿qué? Lo que piensas. Un ejemplo, si yo pienso, como no se muere el hermano, ¿qué soy? ¿Qué soy? Un asesino. ¿Y qué dijo Jesús? Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué? ¿Y qué es? Es un adúltero. Es un adúltero. Entonces, mis queridos hermanos, no somos lo que decimos ser. Yo soy cristiano, yo soy pastor. Hermano, yo soy lo que ¿qué? Yo soy lo que pienso. Yo soy lo que pienso. Ahora, hay otro versículo en Salmo 69, 5. Dice así, Dios mío, tú sabes cuán necio he sido. No puedo esconderte mis pecados. ¿Podemos ocultar algo a Dios? Hermanos, no hay nada que le podamos ocultar a Dios. Nada. No podemos escondernos. Por eso dice, yo te conozco. Yo te conozco. Hermanos, ante Dios somos transparentes. Ante Dios no tenemos nada que ocultar. Yo puedo ocultarle a mi esposa, puedo ocultarle al pastor que está aquí conmigo. Puedo decir, yo soy un buen pastor, soy una buena persona, soy un buen cristiano. Pero hermanos, a Dios podemos ocultarle. Hermanos, no podemos nosotros ocultarle nada. Pero ¿cuál es el problema que tenemos? Cuando Jesús dice, yo te conozco. ¿Qué dice el texto? Conozco tus obras. ¿Y qué dice? Que no eres ¿qué? No eres ni frío ni ¿qué? Ni caliente. No eres ni frío ni caliente. Pero ¿qué está pasando con nosotros? Jesús dice, conozco tus obras. Y yo quiero hacerles una pregunta. ¿Saben ustedes qué es una persona caliente? En términos espirituales. Que está viva, activa. ¿Y qué es una persona fría? ¿Será una persona que ya no quiere venir a la iglesia es una persona fría? Bueno, vamos a ver qué quiere decir una persona fría y qué es una persona caliente. Miren, el comentador Urias Smith dice que caliente es un estado de celo intenso. Cuando todos los afectos se encausan hacia Dios y su causa
y se manifiestan las obras correspondientes. Una persona caliente, dice, es una persona que tiene un celo intenso, una persona animada, una persona que trabaja para Dios, una persona que da su tiempo, sus talentos, su vida para Dios. Por eso dice, es una persona que de celo intenso. ¿Pero qué dice de tibio? Tibio, dice este comentador Urias Smith, es carecer de ese celo. Es estar en una condición en que falta fervor en el corazón. ¿Noten la diferencia? Caliente dice que es un celo intenso, pero un tibio es el que le falta fervor. Ya no tengo ganas. En quien no hay abnegación, no se lleva la cruz alguna, no se testifica resueltamente por Cristo. O sea que una persona que no hace obra misionera, ¿qué es? Tibia. Es tibia. Dice, lo peor de todo, escuchen, ¿cuál es lo peor? Implica una completa satisfacción con esa condición. Hermanos, yo creo, hay algo que a mí me preocupa y me asusta más que otra cosa de una persona. Es que cuando voy a hablar con ellos, a hacer labor pastoral con ellos, y les hago ver que están mal, y te dicen, pero yo me siento bien. Está pecando, pero se siente bien. Hermanos, por eso que dice ahí, lo peor de todo es que implica una satisfacción, ¿qué? Completa de esa condición. Y puede decir, bueno, sí, es el sacrificio que tengo que hacer. Quiero cumplir mi sueño, y si para cumplir mi sueño tengo que transgredir el sábado, pero está bien. Hermanos, esa es una persona que tibia. Ahora, esa persona puede no estar ya en la iglesia y estar tibia. ¿Sentirse cómo? Sentirse bien. Nuestra elevada vocación, página 350, dice así: los que viven para sí son colocados bajo el título de la iglesia de la Odisea, la cual es tibia. No es fría ni caliente. Noten que es una persona tibia. Dice, los que viven ¿para qué? Para sí mismos. ¿Qué es una persona que vive para sí mismo? Aquella que no se preocupa por ¿qué? Por predicar. Que te toca el aseo. No, yo no quiero. Estaba en una iglesia, hermanos. Y yo les comentaba a los hermanos que todos debemos colaborar haciendo el aseo de la casa de Dios. Entonces, un hermano dice, no, yo no voy a limpiar lo que no ensucié. Por eso yo no voy a hacer el aseo. Hermano, ¿no ensucias el templo? Y cuando vienes de la calle y el polvo de tus zapatos, no, yo por eso me los limpio antes de entrar. Le digo, bueno, hermano, ¿y no es para ti un honor trabajar en la casa de Dios? Dice, no. Y no quiso, se levantó y se fue. Hermanos, a veces solamente vivimos para nosotros mismos. Sigo leyendo, dice, el ardor del primer amor se ha transformado en egoísmo. ¿Cómo voy a dar mi diezmo? O es más, bueno, pues gano 10,000 pesos, pero voy a dar 100 pesos de diezmo nada más. Total, no se van a dar cuenta. Es cierto, uno no se da cuenta porque uno no conoce tu salario. Pero hay alguien que dice, yo conozco ¿qué? Tus obras. El amor de Cristo está dice, el amor de Cristo que está en el corazón se expresa en las acciones. Si el amor por Cristo es apagado, el amor por aquellos por quienes ha muerto será degenerado. Escuchen, noten, una persona tibia, dice ahí, puede haber una admirable apariencia de celo y ceremonias. Hermanos, el orden, hermanos, el tiempo. Hermanos, ya son las 12. Hermanos, en esta iglesia acabamos el culto a las 12. Y no podemos pasarnos un momento más. Pero son las 9:40 y no empezamos en la mañana. Hermanos, un celo dice ahí, una apariencia de celo y ceremonias. Hermanos, el orden. No, hermanos, no puede alguien hacer el aseo acá que no sea bautizado acá. No puede subir acá arriba a limpiar.
Hermanos, una apariencia ¿de qué? De celo. Y ceremonias, hermanos. Pero esta es la sustancia de su religión llena del yo. Cristo habla de ellos como si causaran náuseas a su gusto. Hermanos, cuando nos sentimos cómodos en nuestra condición en la que estamos, dice ahí que causamos ¿qué? Náuseas. ¿Cuántos hemos pasado por un lugar, en mi caso, ¿no? Si paso por el mercado donde está la carnicería, yo no sé si ustedes sienten lo mismo que yo paso ¿qué? ¿Paso corriendo o no paso por ahí? Nos da náuseas, bueno, a mí me da náuseas. Hermanos, una persona tibia es la misma reacción en Dios. Damos náuseas. Entonces, vamos a recapitular. Una persona tibia es una persona que vive para sí, que no está dispuesta a sacrificar algo, que ni siquiera un taco le va a invitar a aquel que necesita. Vive para sí. Que decimos, hermano, hace falta poner las ventanas del templo. No, yo no tengo. No tengo. Que cuando pasa el canasto, damos la ofrenda más pequeña, pero al salir el sábado vamos a la tienda y nos gastamos 100, 200 pesos en satisfacernos. Eres tibio. Porque el primer amor, dice ahí, se ha transformado ¿en qué? En egoísmo. ¿Qué más? Porque tenemos una apariencia de celo. Yo soy el primero que llego. Que los niños no hagan ruido. Que nadie se suba acá arriba. Hermanos, si falta fervor en el corazón. Vamos a hacer obra misionera. No, qué calorón está haciendo. No se lleva la cruz. Y lo peor de todo es que se siente bien ¿con qué? Con ese estado. Vamos a avanzar. Por eso dice, te vomitaré ¿de qué? De mi boca. Pero como les dije hace un momento, el problema de esta iglesia o de las personas que están en esta condición es que no se dan cuenta que están así. Y como les dije, es bonito y triste, pero es bonito cuando tú hablas con alguien y le haces ver que está mal y dice, hermano, yo lo reconozco. Y te dice, lo reconozco, hermano, no puedo cambiar, lo intento, pero no puedo, y lo reconoce. Pero cuando una persona le habla que está mal y dice, no, yo estoy bien, yo así me siento bien, y te dice, ¿verdad, pastor? Eso es lo que tú piensas. Bueno, tú lo ves de ese lado. Hermanos, cuando ya nos sentimos, ¿estamos en qué? Estamos en problemas. Apocalipsis 3:17 dice, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Aquí está el problema de esta iglesia. ¿Por qué? ¿Se cree cómo? Dice ahí, se cree rica. Rica. Hermanos, ahora vivimos en un mundo de apariencias. En las redes sociales son puras apariencias. ¿No? Pasa el carro del año, me tomo una foto ahí y la publico. ¿O no? Pura apariencia. Pero dice ahí, yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Pero miren, hermanos, noten que ese era el mismo problema de los colosenses. Colosenses 2, 1 al 3 dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, dice el apóstol Pablo, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el ministerio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría del conocimiento. ¿Qué les decía Pablo a esta iglesia? Que anhelaba que los de Colosenses alcanzaran todas las riquezas.
Y si Pablo quería que los de Colosenses alcanzaran las riquezas, y como les dije, ese problema o esa carta tenía que ser leída en los laodicenses, así que el deseo era también para ellos. Y cuando dices alcanza todas las riquezas es porque no las tienes. Entonces esta iglesia decía, yo soy rico. Pasaba algo muy curioso en la Odisea. Esta iglesia, hermanos, no sufrió una grave persecución. Y de hecho, hermanos, los laodicenses, la ciudad era una ciudad próspera. Y lo que pasa en nosotros es que cuando tenemos prosperidad, cuando estamos bien, ¿qué pasa con nuestra vida espiritual? Nos enfriamos. Nos enfriamos. Pero cuando tenemos carencias, ¿qué pasa con nosotros? Cuando nos enfermamos, cuando tenemos problemas, ¿qué pasa con nosotros? ¿A poco no nos calentamos? Oramos, venimos a la iglesia, llegamos temprano. Pero cuando estamos bien, ¿qué sucede? Nos enfriamos. En cierta ocasión llegó la noticia, yo era secretario de iglesia y era un jueves. Sonó el teléfono y decía, secuestraron a la hermana fulana. ¿Cómo? Sí, la secuestraron. Bueno, nos comunicamos y en efecto la habían secuestrado. Así que nos pusimos de acuerdo y vámonos a la iglesia a orar. Así que era ese jueves y llegamos todos a orar a la iglesia. Los hijos de esta hermana, todos los nietos, todos estaban ahí. La iglesia estaba llena en jueves, cuando el miércoles nunca se llenaba. Orando por la hermana. Fuimos el viernes otra vez. El sábado, hermanos, la iglesia llena y la iglesia oraba y clamaba. El domingo otra vez la iglesia estaba llena. Se hicieron promesas. Señor, si salvas a mi madre, me bautizo. Señor, si rescatas a la hermana, nos entregamos a ti. El lunes llegó la noticia de que la habían soltado. La habían soltado. Y alguien dijo, hermanos, si fuimos a la iglesia para pedirle a Dios, hay que ir a la iglesia para agradecer. Así que ese lunes la iglesia estuvo llena. Se llegó el día miércoles y la iglesia estaba llena de agradecimiento. Iba la gente. Se llegó el siguiente sábado y estaba bonita la iglesia llena. Esas promesas las recordábamos y agradecíamos a Dios. Pero pasaron 15 días, 20 días. Y otra vez la iglesia volvió a su normalidad. ¿Y la promesa? Y el Señor, te entrego mi vida si mi madre aparece. Se olvidó. Y hasta la fecha no se ha cumplido esa promesa. Hermanos, a veces, hermanos, el orgullo de la prosperidad nos lleva a la complacencia espiritual. Al creernos y sentirnos bien. ¿Sí? Pero miren, hermanos, ¿qué dice aquí este testimonio? Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 327. Dice así: ¿qué mayor engaño puede penetrar en las mentes humanas que la confianza de que en ellos todo está bien cuando todo anda mal? ¿Sí? Hermanos, ¿qué mayor engaño? Quizás alguno de ustedes ha comprado algún carro o algún aparato eléctrico y el que te lo vende dice, no, está muy bien, muy bien. Si es un carro, no, puede llegar a Cancún si quieres. Pero te subes al carro, lo arrancas y se te desarma en el camino. Y dice, ¿qué mayor engaño puede penetrar en las mentes humanas que la confianza de que en ellos todo está bien cuando todo anda mal? El mensaje del testigo fiel encuentra al pueblo de Dios sumido en un triste engaño, aunque crea sinceramente dicho engaño. Hermanos, el problema es que nos creemos ricos y que no tenemos ninguna necesidad. Hermanos, si tú sientes que no necesitas nada, si tú sientes que no necesitas ayuda, hermanos, ese es tu problema. No sabe que su condición es deplorable a la vista de Dios.
Aunque aquellos a quienes se dirige el mensaje del testigo fiel se lisonjean de que se encuentran en una exaltada condición espiritual, dicho mensaje quebranta su seguridad con la sorprendente denuncia de su verdadera condición de ceguera, pobreza y miseria espirituales. Este testimonio tan penetrante y severo no puede ser un error, porque es el testigo fiel el que habla y su testimonio debe ser correcto. Hermanos, si te está escribiendo el fiel, el que te conoce, el que te creó, es como un padre a su hijo. ¿Y qué le decimos a nuestros hijos? Y muchas veces nosotros conocemos a nuestros hijos tan bien que sabemos cómo van a actuar. Sabemos cómo van a actuar. Y el que nos creó y el que nos conoce nos está diciendo nuestra condición. ¿Y cuál es la condición? Colosenses 3, 5 al 9. Vean el consejo, vean lo que dice ahí. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. ¿Qué tenemos que hacer morir? Lo terrenal, que dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pero decimos, Señor, yo no soy fornicario, yo no tengo pasiones desordenadas, yo no tengo malos deseos. Pero sigue diciendo, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero dice, pero ahora dejad vosotros estas cosas. Vean el problema de Colosenses y Laodicenses, por lo consiguiente. Ira. No, aquí no hay ira, ¿verdad? No, aquí nadie. Enojo. No, aquí nadie se enoja, ¿verdad? Nadie. Se han de enojar allá en el otro distrito de la asociación, a lo mejor allá en el 1, posiblemente allá sí se enojan. Pero aquí en el 3 no hay enojo. Tampoco hay malicia, no hay malicia. Tampoco hay blasfemias. Tampoco hay palabras deshonestas en vuestra boca, ¿verdad? ¿Y qué dice? No mintáis los unos a los otros. No, aquí estamos bien. No, yo no miento. ¿Y qué dice? Habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. ¿Qué es lo que Dios pide que hagamos? Hermanos, que nos despojemos del viejo hombre, de los celos, de la ira, de la malicia, de las mentiras. Y a veces nos sentimos que estamos ¿cómo? Que estamos bien. Nos sentimos bien. Y hermanos, a veces nuestra vida es una mentira. No mentimos con la boca, pero mentimos con nuestra vida. Y parecemos santos. Y nos sentimos bien. ¿Saben? Yo a veces quisiera no avisar a las iglesias que voy a llegar. ¿Y saben por qué? Porque cuando sabemos que viene el pastor, van todos. Y llegan temprano. Es más, hasta estudian la lección. Pero cuando no va a ir nadie a visitarlos, a la hora que sea. ¿Verdad? Hermano, a lo mejor aquí no pasa. Pero ¿qué dice ahí, hermanos? Hagamos morir ese viejo hombre. Y es que no vivimos, hermanos, para los hombres. No vivimos para agradar al presidente de la asociación, al vicepresidente de la unión que está aquí con nosotros. Tenemos que vivir para agradar ¿a quién? Y por eso Jesús dice, yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Continúo leyendo Cada día con Dios, página 226. Dice, los atrios del templo del alma pueden ser antros de envidia. No, nosotros no. Orgullo, pasión y malas sospechas. Hermanos, a veces empezamos a sospechar. Yo creo que el hermano está así. Yo creo que aquel hermano. Hermanos, si se hace un chisme de la mala sospecha. Amargura y hueco formalismo. Cristo contempla apesadumbrado a los que profesan ser su pueblo, que se sienten ricos y enriquecidos en el conocimiento de la verdad, no obstante lo cual no manifiestan la verdad en su vida y en su carácter y son inconscientes de su condición. Ese es el problema.
Hermanos, el no estar conscientes de nuestra condición. En su pecado y su incredulidad, consideran livianamente las advertencias y los consejos de los siervos de Dios y tratan a los embajadores con sarcasmo y desprecio. No, pero aquí no. Al mismo tiempo que consideran sus palabras de reprensión como si fueran charlas sin importancia, parecen haber perdido la facultad de discernir y de distinguir entre la luz que Dios les envía y las tinieblas que proceden del enemigo de sus almas. Y cuando se acercan a nosotros para decirme, hermano, ¿estás mal? Ah, tú estás loco. ¿Cómo crees? No, ¿y por qué no vas con el otro hermano? Él está peor. ¿Nos sentimos cómo? Mejor. Y podemos estar pensando, oh, ¿cómo no estuvo el hermano fulano escuchando este tema? Si pensaste así, es que tú eres tibio. Ese es nuestro problema. Y Jesús nos recuerda, hermanos, que somos, dice ahí, desventurados, miserables, pobre, ciego y estás desnudo. Ahora, ¿en qué consiste? Hace aquí una pregunta. La carencia, la miseria y la desnudez de los que se sienten ricos, dice, es la carencia de la justicia de Cristo. Debido a su justicia propia se los representa como cubiertos de andrajos. No obstante, lo cual se vanaglorian de que están ataviados con la justicia de Cristo. Puede haber un engaño más grande, tal como los representa el profeta. Podrían estar clamando, templo de Jehová es este, mientras sus corazones están llenos de tráfico impío y comercio injusto. El problema, hermanos, es que no reconocemos esa situación, que nos sentimos bien. A veces, hermanos, nos sentimos orgullosos del tiempo que llevo en la iglesia. Nos sentimos orgullosos de que yo doné el terreno para la iglesia. Nos sentimos orgullosos de que yo le di el mensaje al que ahora es el director de la iglesia. Hermanos, nos sentimos orgullosos de que yo abrí aquel campo. Hermanos, pero esas cosas, ¿qué? ¿Cómo está nuestra vida? Quizás cuando abriste aquel campo o cuando donaste el terreno, tu corazón andaba caliente. Pero pasó el tiempo ¿y qué? Y a veces decimos, si no le dan uso a ese terreno, se lo voy a quitar. Entonces, ¿para qué lo donaste? Si no arreglan el templo, mejor regrésenmelo. Si lo van a meter a la R, mejor no les doy nada. Entonces, ¿a quién se lo dimos? Dice aquí este testimonio, Mensajes Selectos, tomo 1, página 418. Solo lo subrayado. Aquí se representa a aquellos que se enorgullecen de sí mismos por su posesión de conocimiento y ventajas espirituales. Dice, ¿qué cosa? Conocimiento. ¿Qué me vas a enseñar a mí? Lo que yo sé. Pero no han respondido a las bendiciones inmerecidas que Dios les ha conferido. Han estado llenos, dice aquí, fíjense, de rebelión, ingratitud y olvido de Dios. Y todavía Él los ha tratado como un padre amante y perdonador. Trata a un hijo ingrato y descarriado. Hermanos, la ventaja es que Dios no nos trata como merecemos. Porque si nos tratara como mereciéramos, hermanos, yo ya no estaría aquí. Ya no estaría aquí. Pero hermanos, a veces estamos sumidos en ese triste engaño. Y yo quiero hablarte de algo. Aquí ustedes ven en la pantalla, ¿qué es lo que ven? ¿Un barco, dice? Es una piedra. Es una piedra. Y esa piedra, ustedes pueden ver que se alcanza a ver ahí un año, 1616. Otro por acá dice 1842, 1746, 1790. Y quiero concluir con esto. Esto se le llama las piedras del hambre. Algunos de ustedes ya saben de esto. En el mes de agosto de este año,
en el río Elba y el río Rin aparecieron las piedras del hambre. ¿Qué son las piedras del hambre? Hermanos, el río Elba y el río Rin son ríos donde pues obviamente pasan los barcos. En Europa, en Alemania para ser exactos. Pero hermanos, ha llegado a tal grado la sequía que en el mes de agosto, dicen las páginas de noticias, bajó tanto el nivel, hermanos, que se llegó a ver esa piedra del hambre, que en el año 1616 se vio en alguna ocasión esa llamada piedra del hambre. ¿Y qué quiere decir esto? Quiero llamar la atención a eso. En 1616 esa piedra que aparece ahí se vio y tiene una inscripción que dice: si me ves, llora. ¿Saben por qué? Porque cuando bajó a tal grado el nivel del agua, fue una sequía tan grande, hermanos, que después de eso la gente lloraba por el hambre que se vino. Y no fue solo en 1616, como les dije, 1842, 1868, se vieron estas piedras del hambre en ese río, en ese lugar. Hermanos, hay otra piedra que dice: si vuelves a ver esta piedra, llorarás. Otra piedra, otra inscripción dice: lloramos, lloramos y lloramos. Y otra piedra dice: quien una vez me vio, lloró. El que me ve ahora, volverá a llorar. ¿Qué quiero ilustrar con esto, hermanos? ¿No será que a veces ha bajado a tal grado el nivel de nuestra espiritualidad que se están viendo las piedras del hambre en nuestra vida? ¿No será acaso, hermanos, que ha bajado a tal grado el nivel de nuestra espiritualidad, hermanos, que ya estamos navegando entre lodo? Hermanos, los barcos ya no pueden entrar por ese río, no sé si ahorita, pero al menos en esa fecha, en el mes de agosto y en estos años ahí. Hermanos, porque aparecieron estas piedras del hambre. Y dice ahí: si me ves, llora. El problema es, hermanos, es que nosotros no lloramos por nuestra condición espiritual. El problema es que nosotros podemos estar viendo las piedras del hambre en nuestra vida y ver que nuestro nivel de espiritualidad, que nuestras oraciones, que nuestra devoción se está acabando. Y nos sentimos bien. Nos sentimos bien. Hermanos, estas piedras, como les dije, representan también nuestro estado espiritual. ¿Y cómo estás tú? ¿Cómo estás? ¿Se estarán viendo las piedras del hambre en nuestra vida? Otra inscripción dice: cuando esta piedra se deje de ver, volveremos a ser felices. Hermanos, cuando veamos nuestra condición y hagamos algo por cambiar, hermanos. ¿Y cómo vamos a hacerle? ¿Cómo vamos a hacer eso para cambiar? ¿Qué dice 2 Corintios 13:5? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Qué tenemos que hacer? Pero a veces, en lugar de examinarnos a nosotros, estamos viendo al pastor, estamos viendo a la esposa del pastor, estamos viendo al director de iglesia, estamos viendo a la hermana. Pero ahí nos dice: examina a tu vecino. ¿Qué es lo que dice? Examinaos, dice ahí, a vosotros que mismos que estáis en la fe. ¿Y qué más dice? Probaos a vosotros mismos. A veces, hermano, puedo estar tan preocupado. Ay, este hermano anda mal, los hermanos andan mal. Pero dice la palabra de Dios: examinaos
¿A nosotros qué? A nosotros mismos. Probaos, dice, para ver si estáis en qué. Si estáis en la fe. Y miren lo que dice también 1 Corintios 5:2. Vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Hermanos, tenemos que lamentarnos por nuestros pecados. Por eso dice el libro de Ezequiel capítulo 9, ¿qué dice el mensaje de ese ángel? Ezequiel capítulo 9, dice lo siguiente, 9:4. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad y por en medio de Jerusalén y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ¿qué? Hermanos, aquí hay dos cosas, gemir y clamar. Hermanos, ¿cuándo gemimos? Cuando nos duele algo a nosotros, ¿no? ¿Estamos cómo? Gimiendo. ¿Y cuando clamamos? Cuando vemos que alguien más está mal. Entonces hay dos cosas que tenemos que hacer. Gemir por nuestras, ¿qué? Nuestras faltas. Examinaros a nosotros mismos. Hermanos, dejar de ver ¿a quién? Al otro. Los pecados del otro. Porque a veces vemos la paja en el ojo de nuestro hermano y no vemos nuestra ¿qué? Nuestra viga. Pero Cristo que dice, yo te conozco. Por eso dice, si pues, 1 Corintios 5:2, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Hermanos, el deseo de Dios, ahí está expresado. Y de ahí toma nombre este tema. Ojalá, hermanos, ojalá. Ojalá reconozcamos nuestra condición. Ojalá reconozcamos nuestra situación. Ojalá reconozcamos que soy yo el tibio, hermanos. Por eso dice, ojalá fuese frío o caliente. Hermanos, por cuanto eres tibio, dice ahí, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermanos, no estamos seguros. No estamos seguros. Tenemos que ver nuestra condición espiritual. Tenemos que ver cómo estamos. Quizás, hermano, se están viendo las piedras del hambre en tu vida, del hambre espiritual, y no estamos sintiendo nada. Hermanos, y como decía esa piedra, si me ves, llora. Hay que llorar por nuestra situación. Y ojalá, dice ahí, fueses frío o caliente. Hermanos, tú y yo ya no podemos ser fríos. Ya no podemos. No podemos. Solamente tenemos una opción. O nos calentamos o somos vomitados. Ojalá fuésemos calientes. Ese es el deseo de Dios. Y como les dije, realmente esta palabra no es un anhelo, sino es una orden de parte de Dios. Que el Señor te bendiga. Es mi deseo en oración. Amén.